orando. El día de hoy vamos a, al menos en mi tiempo, vamos a concluir esta serie. Tenemos bastantes versículos que hablan de la crianza de los hijos. Apenas estamos viendo el primero y ya llevamos con 4 domingos, ¿verdad? Que estamos repitiendo y repitiendo alrededor de esta enseñanza. Primero Dios, en el futuro podamos tener un poco más de tiempo y espacio para ver al menos un par de pasajes más relacionados con este tema. Mi punto aquí es que la Biblia está llena, ¿verdad?, de esas enseñanzas. La Biblia nos habla a los padres, a los líderes de esta generación, de nuestra responsabilidad para comunicar a nuestro Dios, a nuestros hijos y a la siguiente generación. Voy a intentar concluir con Deuteronomios capítulo 6 para que tengamos pues, la imagen completa y podamos pues, reflexionar, meditar en las enseñanzas que el Señor nos ha proporcionado a través de esta escritura y pues la pongamos por práctica en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, nuevamente, Señor, por una oportunidad más de reunirnos en este lugar para exaltar tu nombre, Señor, para levantar tu nombre en alto, Señor, para adorarte, para bendecirte, para darte gracias por todo lo que tú eres en nuestras vidas. Hemos llegado, Señor, con este corazón, con este deseo de conocer más de tu palabra, de poder, Señor, recibir palabra, meditar en ella, masticarla, Señor, digerirla y que ésta sea practicada día con día en nuestro diario vivir, Señor. Queremos que estos sean los principios que gobiernen nuestras vidas, que estos sean la enseñanza, la verdad, Señor, que domina nuestro pensamiento, que domina, Señor, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras reacciones, Señor, inconscientes y voluntarias. Que sea tu palabra en nosotros en todas circunstancias, Señor. Te rogamos esto para la iglesia, para cada uno de nosotros, yo en lo personal, Señor. Te ruego que sea esto evidente cada vez más, Señor, en nosotros. Toma control, pues, de nuestras actividades en esta mañana, de la escuela dominical, del servicio, de cada uno de los segmentos que hemos preparado, Señor. La alabanza, la ofrenda, la predicación, todo esto para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias. Como les digo, estamos tratando de entender, comprender, meditar en Deuteronomios capítulo 6, versículos, pues todo el capítulo. Ya he intentado hablar de forma general en cuanto a los primeros 6 versículos. Y hoy pienso terminar pues de 7 en adelante, si es que me nos da el tiempo, pero esa sería la intención. Voy a leer este texto nuevamente para todos tenerlos en nuestra mente y luego empezar con la explicación. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Entonces Moisés hablando a la generación contemporánea, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que teman a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Este es el punto al que hemos estado insistiendo. Y 7, y las repetirás a los hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres,
Abraham, Isaac y Jacob, que te daría. En ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. 12, también lo tengo subrayado, cuida de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás. Y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. 16. No tendráis a Jehová vuestro Dios como, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masah. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo correcto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. 20. Mañana, cuando pregunten tus hijos diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tus hijos, otra vez esta insistencia, ¿verdad?, de comunicar a los hijos: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Ese es el capítulo 6. Y pues como pueden ver, está lleno de principios y consejos que el Señor a través de Moisés da al pueblo que iba a entrar a la tierra prometida. Uno de los imperativos ahí cruciales es que repetirás a tus hijos, ¿verdad? Lo que vimos en el capítulo 6, versículo 7, y las repetirás a tus hijos. Todo lo que Moisés ha dicho anteriormente conduce hacia esta responsabilidad. Repetir las palabras de Dios a nuestros hijos. Esta palabra que se usa aquí, la palabra hebrea, tiene el sentido de afilar, grabar, inculcar o hacer penetrar algo mediante una acción constante o de repetición. Esa es la intención de la palabra. La imagen es la de alguien que toma una espada y la afila una y otra vez hasta conseguir el filo preciso. Es de lo que estamos hablando, una actividad que se tiene que repetir, se tiene que repetir, se tiene que repetir hasta alcanzar el propósito. Dios está diciendo que la verdad debe entrar en el corazón de nuestros hijos mediante una exposición perseverante y continua de su palabra. Eso es lo que está como principio ahí en la Escritura. Es profundamente pastoral, porque ya lo hemos dicho, Dios no está llamando a los padres simplemente a informar la mente de los hijos, los está llamando a participar en la formación de los corazones de la siguiente generación. No mediante violencia, presión o manipulación, sino mediante la repetición paciente de la verdad de Dios, dentro de un contexto de relación, de hogar, ¿verdad?, de armonía en el hogar. Dijimos que nuestros hijos necesitan escuchar una y otra vez quién es Dios, qué ha hecho Dios
¿Quiénes somos nosotros como pecadores? ¿Qué significa la gracia y por qué Cristo es digno de ser amado por encima de todas las cosas? O sea, comunicamos el mensaje de Dios, comunicamos el mensaje del Evangelio. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Quiénes somos nosotros, verdad, como pecadores? La gracia de Cristo. Estos mensajes tienen que ser comunicados y repetidos a nuestros hijos constantemente. Vivimos en una generación fascinada con lo novedoso, constantemente buscando nuevas estrategias, nuevos métodos, nuevos programas, nuevas maneras de hacer las cosas. Sin embargo, Dios está utilizando instrumentos que desde la perspectiva de nuestra cultura parecen demasiado sencillos. La predicación de la palabra, la oración, los sacramentos, la comunión con la iglesia y dentro del hogar la enseñanza perseverante de la Escritura. Y creo que lo comentábamos en semanas pasadas, no estoy diciendo que los métodos modernos no aportan a la crianza o la educación de los hijos. No estoy diciendo que no tiene ningún sentido utilizarlos, pero sí estamos diciendo que o deberíamos estar conscientes que todos los métodos que utilizamos en la sociedad para la educación de nuestros hijos tienen en el fondo una filosofía, un mensaje de Dios, y a veces no es el mismo que encontramos en la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado al educar a nuestros hijos con estas tácticas modernas y tener cuidado de lo que está enseñando detrás de esa táctica, detrás de esa práctica, ¿no? Queremos que nuestros hijos sean educados no solamente como buenos ciudadanos, dijimos, no solo como buenos mexicanos, sino principalmente sean educados, edificados en el conocimiento de Dios, en la palabra de Dios, ¿verdad? La familia cristiana no progresa porque descubre una técnica extraordinaria. El éxito de la familia cristiana es que permanece cerca de la palabra de Dios. Utiliza fielmente los métodos que Dios ha establecido, sigue el diseño de Dios para la familia, sigue el diseño de Dios para el matrimonio, sigue los roles establecidos por Dios para hombres y para mujeres. En este diseño, ¿verdad? Es en la medida que se manifiesta pues, el diseño de Dios para la familia, el éxito de la familia cristiana. Nuestras generaciones tienen acceso a información, bueno, para decirlo de otra manera, nuestra generación actual tiene acceso a información bíblica como ninguna otra generación antes en la historia. Tenemos acceso a libros, tenemos acceso a aplicaciones, tenemos acceso a conferencias, tenemos acceso a congresos, tenemos acceso pues, a versiones de la Biblia, comentarios, ¿verdad? Una serie de instrumentos a los que tenemos acceso, bibliotecas enteras en el teléfono, ¿verdad? Yo tengo una biblioteca que puedo acceder a pues, N número de libros en un instante si quisiera. Sin embargo, podemos tener una generación que conoce muchísimo acerca de Dios y que al mismo tiempo conoce muy poco de, ¿cómo decirlo? Pues del Dios verdadero, de lo que deberíamos ser ante Dios, de cómo Dios interactúa con su pueblo. Sí, un párrafo más y luego la palabra. El conocimiento en sí mismo solamente nunca ha sido suficiente para transformar el corazón, ¿verdad? El conocimiento en sí mismo, porque tenemos mucho conocimiento, no es suficiente para transformar el corazón de la persona. Lo hemos dicho, hay una intervención divina que nos da luz, que nos da vida para poder ser transformados. Sí, pastor. Todo lo que nos estás
Sí. Yo creo que a lo mejor ya lo hiciste y simplemente no lo recuerdo, pero podrías abrir un espacio ahorita, un momento, para dar una palabra sobre qué hacer, porque esta es una pregunta que a lo largo de los años, digo, si me la han hecho 50 veces, creo que es más que 50 veces. La pregunta es, híjole, llegué tarde al Evangelio, ¿verdad? No crié a mis hijos con todo ese ambiente, con todo este entendimiento, ¿qué esperanza tengo? ¿Verdad? Sé que has hablado ya un poco de eso, pero sí. si pudieras dar como un consejo bíblico bien puntual, así práctico, ¿verdad? O sea, el know-how, ¿qué sigue? ¿Verdad? Sí, creo que es el mismo paso, o sea, tenemos nosotros una oportunidad, ya hemos dicho, en la etapa de la niñez de nuestros hijos, clara, evidente, una responsabilidad. Pero esto no quiere decir que si yo estoy ya como adulto y tengo mis hijos, no sé, no sé en qué está pensando, pero 18 años en adelante, o sea, tenemos la misma responsabilidad ante Dios para comunicar el Evangelio. Si nuestros hijos tienen 15, tienen 18, son etapas distintas. O sea, mi hijo puede tener 18 a 30, a lo mejor, no sé, no está casado, está bajo la autoridad de su padre o su familiar. Entonces tenemos todavía, ¿verdad?, un periodo de tiempo en el que podemos influir sobre su vida. En cómo, exactamente igual, cómo nosotros damos ejemplo a nuestros hijos en sus vidas laborales, en sus relaciones con el sexo opuesto y también con pues, personas del mismo sexo, en cuanto a relaciones de amistad o laborales o ese tipo de cosas. O sea, eso es lo que tenemos que hacer, vivir nuestra vida delante de nuestros hijos de la forma que puedan imitarla. Si tenemos a nuestros hijos, por ejemplo, puede ser el caso de nuestros hijos que ya están casados, que ya tienen sus propios hijos, y nunca tuvimos un tiempo, o por descuido, o porque no estábamos nosotros en el Evangelio, o por lo que usted guste y mande. Algo que yo les diría es que, primero, pues tenemos que pedir perdón, ¿verdad?, por lo que no hemos hecho. Tenemos que pedir perdón a Dios por nuestra responsabilidad que no hemos cumplido. Tenemos que llegar a Dios y rogar que perdone pues nuestra falta de, no sé si de interés o falta de conocimiento o falta de no sé cómo llamarlo, pero pedir perdón por nuestro pecado. ¿Es pecaminoso no haberlo hecho? Sí, es pecaminoso, pero no quiere decir que sea el fin del mundo, no quiere decir que sea el fin para nuestros hijos o el fin de nuestra responsabilidad. Cuando estamos en Dios, el Señor Jesús siempre tiene pues la última palabra, ¿verdad? Nosotros vamos a comunicar el Evangelio y vamos a pedir perdón a nuestros hijos, ¿verdad?, por nuestro descuido, vamos a pedir perdón por nuestras faltas, y en esa misma actitud, ¿verdad?, de reflejar el Evangelio, de buscar en el Señor el perdón por no haber hecho nuestro trabajo en su momento, estamos enseñando a nuestros hijos, ¿verdad?, cómo debemos comportarnos. Yo esperaría una actitud de estos padres de acercarse a sus hijos, aun cuando no hay un patrón anterior, buscar una oportunidad nueva de establecer un punto de comunicación en estos temas que estamos tratando. Digo, somos casos muy diferentes, pero usted puede hacer una comida, ¿verdad?, para invitar a sus hijos. Oye, ¿son casados? Pues sí, pues a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus nietos, y convocarlos y con la intención, sí, de que puedan convivir un tiempo, pero finalmente que puedan encontrar un punto en el que puedan comunicar la palabra del Señor. Entonces, necesitamos, si no tenemos el hábito, comenzar el hábito de comunicar el Evangelio a nuestros hijos en las cosas cotidianas.
ellos nunca van a, la mayoría de los casos de los hijos, y eso son otra vez generalizaciones, que no continúan o que no siguen el Evangelio, es porque vieron en sus padres conductas que no concuerdan con el Evangelio. No quiere decir que somos perfectos, seamos ser perfectos, pero a lo mejor no hubo para estos hijos la oportunidad de ver a sus padres pidiendo perdón a Dios o pidiendo perdón por sus errores. Son diferentes casos. Yo les aconsejaría que si no hemos tenido este hábito previo con nuestros hijos, podemos comenzar. No hay una edad límite en la vida de las personas donde ya no sean sensibles a la palabra de Dios. Nuestra intención es que podamos edificar la vida de nuestros hijos de los 0 a los 5, de los 5 a los 10, de los 10 a los 18, hasta los que tengan 80, 90 años, ¿verdad? No hay un límite para eso. Somos responsables ante Dios por sus vidas, aún como adultos, porque tenemos oportunidad de influir sobre ellos. Yo sé que hay muchas vueltas, pero no sé si es lo que andas buscando, varón, pastor. O sea, no hay en mi mente, o sea, basado en la escritura que estamos analizando, el principio bíblico es que estemos viviendo la vida según Cristo, dando ejemplo real, evidente, vivo, de que somos hijos de Dios, que amamos a Dios, que nuestro corazón se deleita en Dios, que nuestro corazón vive para servir a Dios, que nuestras prioridades están en Dios, que nuestros proyectos están en Dios, que nuestra vida está dirigida en este propósito, en este sentido. Esto es mucho más fuerte en la vida de los hijos que cualquier palabra que yo les pueda comunicar. Los hijos necesitan ver en sus padres. Yo no le puedo enseñar a un hijo algo que yo no creo, algo que yo no estoy convencido, algo que yo no vivo. Eso sería, los muchachos, ya lo hemos dicho, lo detectan inmediatamente. Y el consejo más, al menos en mi mente, en mi corazón, y de acuerdo a la palabra, es que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y eso se va a ver en tu vida, eso se va a ver en tus proyectos, eso se va a ver en tu tiempo libre, eso se va a ver en cómo administras tu dinero, eso se va a ver en cómo amas a tu esposo o a tu esposa, eso se va a ver en cómo trabajas, en cómo eres cumplido, eso se va a ver en cómo pagas tus deudas, pagas tus impuestos. O sea, hay cosas bien sencillas, ¿no? Pero Toda la manera de vivir, en todas las cosas, o sea, hay padres que no pagan impuestos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos, a la siguiente generación, acerca de responsabilidad? Acerca de honrar lo que debe ser honrado. Si no creemos que eso es necesario en nuestra propia vida. Y creo que ya lo hemos dicho, ¿cómo puedo enseñar el amor, la pasión, la entrega, el sacrificio, el servicio a Dios si yo no estoy viviendo con esa actitud? Si en mi vida es más importante otra prioridad. ¿Cómo comunico a Dios este mensaje? Amarás, no a Dios, a nuestros hijos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Si no estoy viviendo primero eso nosotros, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? En nuestra vida diaria, ¿verdad? Yo no puedo dictar la manera que usted debe vivir. El Señor nos da preceptos, nos da mandamientos, nos da estatutos, nos da principios bíblicos de cómo debemos vivir nuestras vidas. Usted lo sabe, hermano, hermana. No necesita que venga Alonso y diga, haz esto,
Usted sabe. ¿Por qué no lo hacemos? Pregúntese eso. Ese es el punto. ¿Por qué no lo hago? El punto es, somos finalmente nosotros. ¿Qué tanto hemos rendido nuestra vida a Dios? ¿Qué tanto hemos rendido nuestra vida a esta enseñanza? ¿Qué tanto creemos, de verdad creemos, que este es el camino en el que debemos caminar el resto de nuestras vidas? Y en esa medida podemos comunicar esto a la siguiente generación. En esta medida podemos comunicar esto a nuestros hijos, y no solamente a nuestros hijos, a la gente que nos rodea, ¿verdad? Esa es la intención. Y a veces la gente que nos rodea no ocupa ni siquiera que digamos algo, ocupa ver la actitud que tenemos, ¿verdad? Ocupa ver la forma en que conducimos nuestra vida, ocupa ver la forma en que somos responsables ante las circunstancias, la forma en que somos misericordiosos, o que perdonamos, o que extendemos la gracia del Señor hacia aquellas personas que nos ofenden, que nos agreden, que nos hieren. Marot. Lo que está hablando, hermano, está bien, tiene muchas aristas donde es demasiado extenso. Acabo con esto, por ejemplo, ahorita que lo que está diciendo se me dio un ejemplo de un hermano conocido que tiene dos niños varones chicos. Sí. Y siempre les ha metido la palabra, o sea, los lleva correctamente en la dirección a Cristo. Y los niños saben eso. Pero el gran problema, dice uno, wow, lo está llevando en la dirección de Cristo. Pero esos niños, si va a su casa de visita, hacen lo que quieren. El papá es permisivo totalmente. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. A lo que voy es un puntito de la vista de ese pasaje que está hablando, que es Sí, abarca muchas cosas. Uh-huh. y dice uno, bueno, lo está educando en la palabra, pero ¿por qué es tan permisivo? O sea, permisivo en el sentido de que muchos hermanos, y hablo de una congregación aparte de mí, Uh-huh. así como que le ponen, ojalá no venga, ¿no? Sí, gracias. Ojalá no nos visite el hermano por el problema de sus hijos. Y son los destroyers los niños. Pero el problema es que no dice nada, él sigue platicando así, todo el mundo se voltea a ver, ¿no? Y no es crítica así que busquen, ¿no? Sino esa bipolaridad, podemos decir, el enseñarle sobre Dios, pero sin embargo no poner límites en la vida real, ¿no? Y esos son esos detallitos que tenemos a veces, ¿no? Vemos muchos ejemplos también, así rápidamente, de personas que se dedican al ministerio al 100, pero se olvidan del ministerio de los hijos. Y después los hijos se lo quieren echar en cara. Y vemos también algo que tentó cuando dijo de las edades. Yo por experiencia con mis hijos me he dado cuenta que hasta los 17, 18 años uno tiene un cierto control. Ya después ellos sienten como que saben más que uno y luego empiezan así como que no, que no es por ahí. Uno los va escuchando y les va dando ese espacio que ellos van queriendo, ¿no? Y el asunto es que cuando se ponen un poquito más rebeldes en que ya faltan la autoridad, Sí. y ahí nos quedamos nosotros, no le dicen nada, perdemos los límites, no ponemos los límites. Y así puedo dar ejemplos, nomás quería acentuar eso, ¿no? Porque aquí dice el Deuteronomio 6, hay que Jehová esté presente todos los días, en cada momento en la vida de nuestros hijos. Perfecto. Y vemos que es esa historia pasada donde un hijo maleducado a cierta edad, incluso lo apedreaban y lo podían matar, si el padre decía, ¿no? Entonces se detenía por algo. Pero ahora no, ahora los niños, ay, no tengo que hacer nada.
O sea, Ujú. ese es nuestro límite que estamos poniendo. Y nomás era lo que quería decir. Sí. Está bien ahí, hermano. Sí, no, el tema no vamos a, no lo vamos a agotar en su totalidad. Yo, cuando empezaba a leer acerca de esto, empecé pues, a estudiar un poquito, les soy sincero, las técnicas culturales, ¿no? Para la crianza de los hijos. Y hay pues una variedad increíble de técnicas y de enseñanzas y de filosofías para la educación de los hijos. En nuestra sociedad actual, cómo comprendemos la educación y cómo comprendemos la crianza, la psicología de los niños, etcétera, etcétera. Todos, como decía hace ratito, tienen de fondo una teología bíblica, no bíblica, pero tienen un concepto de Dios y en base a eso educan a los hijos, ¿cierto? Lo que está haciendo Dios es clarificando, este es un ejemplo del pasaje, pero hay muchos de ellos, clarificando en nuestras mentes lo que es importante. Y también debe estar claro en la mente de nosotros. O sea, ¿qué estoy haciendo en la educación de mis hijos? ¿Cuál es la intención al educar a mis hijos? Que sean hombres que se distingan en su persona como trabajadores, como educados, como cultos, como académicamente exitosos, económicamente exitosos. ¿Cuál es mi objetivo? Y la mayoría de los padres equivocan el rumbo y se conforman vamos a decir que, con educar de forma externa, la conducta externa de la persona, del hijo, de la hija. Mientras él, pues, me obedezca, mientras él guarde ciertos valores familiares, mientras él guarde o ella guarde ciertos estándares. Hermanos, nuestro objetivo no es finalmente la conducta externa de nuestros hijos. Dios nos llama a involucrarnos en lo más profundo de ellos. Yo les había dicho la semana pasada o antes de pasada, somos instrumentos de las manos de Dios para la formación de la cosmovisión desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista social o cultural. O sea, eso pasa a término secundario. No estoy diciendo que eso sea un error, no estoy diciendo que tengamos que retroceder en cuanto a la cuestión cultural y a la cuestión social, pero estoy diciendo que a veces ponemos por encima de los valores bíblicos los valores sociales o culturales. Tiene que tener claridad en el objetivo de su educación para con sus hijos. ¿Cuál es mi objetivo principal? La formación de ellos en su aspecto social, en su aspecto cultural, en su aspecto económico, o la formación de ellos en su aspecto, en su relación con Dios, ¿verdad? Ya dijimos, no somos los que vamos a transformar el corazón, pero somos instrumentos en la mano de Dios para hacer esto. Y somos llamados, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Sí, o sea, lo que tú estás diciendo es lo mismo que el problema que había con el liderazgo religioso de Israel. Jesús les dice, son como sepulcros blanqueados por fuera, ¿verdad? Por fuera se ven bien, Sí. ¿verdad? Entonces, eso es moralismo, eran las personas más morales de su tiempo, los fariseos, pero no amaban a Dios, no Sí. amaban a Dios, Ajá. ¿verdad? Entonces, yo creo que el reto más grande que nosotros, que cualquier familia, cualquier cristiano tiene en cualquier época y en cualquier lugar del mundo, es si le va a creer a Dios o no. Me refiero o sea, mi psicología o mi pedagogía es mejor que la de Dios. Ah, A eso me refiero. correcto, sí. Porque hay personas que dicen, no, es que yo sé que la Biblia dice eso, pero yo no debo hacer porque, ¿verdad? Porque, no sé, La disciplina o la amonestación, ese es un tema controversial en la modernidad. Sí, por ejemplo, se iba a decir esta persona,
Montessori, porque María Montessori dice que Ajá. así, o sea, no importa que sea María Montessori, o sea, el Señor es la fuente de toda sabiduría absoluta. Creo que eso es bien importante. A eso me refería y por eso la insistencia en conocer de la pedagogía bíblica, ¿no? En contraposición a lo que comúnmente entendemos. O sea, si yo le pregunto a Víctor ahorita, o al hermano, o Víctor también, dime una técnica para educar a tus hijos, y probablemente nos van a comunicar una técnica, espero que pues bíblica, ¿verdad? Pero una técnica para educar a sus hijos. Necesitamos entender que Dios comunicó un patrón específico, claro en su palabra, desde lo que estamos hablando por años, ¿verdad? Desde nuestro matrimonio, cómo debe ser, cómo debe ser el rol el femenino, cómo debe ser el rol del masculino, cómo son las interacciones, cómo debe ser la crianza, para qué es el matrimonio. O sea, todo esto está dictado. Y Pastor decía, a veces el problema es que no creemos que el método de Dios sea el adecuado en esta circunstancia. En la mía, hermano, que es especial. En la mía, que es distinta. No, hermano, no es distinta. Es exactamente igual. La sabiduría de Dios está por encima de todo lo que hemos construido como sociedad, ¿verdad? De todo lo que hemos construido y hemos a veces desviado o desvirtuado, ¿verdad? Los conceptos de las relaciones matrimoniales el matrimonio, o los roles de los hombres, los roles de las mujeres, ahora la educación de los hijos. Necesitamos volver al diseño de Dios para nuestras familias. Y Moisés hace este esfuerzo de comunicarlo a esta generación. Moisés quiere que esta generación que va a entrar a la tierra prometida esté preparada de tal manera que pueda la enseñanza divina prosperar en ellos, en la generación actual y en las generaciones que vienen adelante. ¿Cómo? Con este método, dice. Así como estoy diciendo, háganlo de esta manera. Vivan la palabra, compartan de Dios a sus hijos. ¿Cuándo? ¿Los domingos? No, hermanos. Pues ahí en la mesa, hermano, cuando se despierta el niño, o cuando se van a ir de viaje, o cuando están ahí en la playa, cuando están ahí en el jardín viendo la flor, ¿verdad? Cuando están comiendo, en todo momento. No debemos perder ese problema. Y eso se puede hacer con el niño y se puede hacer con el adulto también. Con el joven también se puede hacer. A lo mejor no en el mismo tópico, tema, pero la vida está llena de esas oportunidades. Cada oportunidad, cada interacción, cada forma en la que comunico con la persona está sentando las bases para que en la mente de esta persona la imagen que tiene de Dios sea educada o magnificada. Sea educada en el sentido de que conozca qué debe ser Dios y eso lo lleve pues a la adoración, a la magnificación de Dios. Eso lo puedo hacer con los adultos. Eso lo puedo hacer con mi hijo, Alonso, de 32 años, con 2 hijos ya, y que cada que tengo oportunidad le comunico, le hablo, le digo, y podemos tener conversaciones sólidas, conversaciones profundas acerca de quién es Dios. Con el niño de 3 años, Diego, que me toca a veces dormirlo y que me pide un cuento y le empiezo a platicar quién es Dios, ¿verdad? En toda oportunidad. Creo que ya les había comentado, pero tengo unas cartas que le escribí a Diego. Cuando estaba bebé, pues que iba a entender él, pero en mi mente era, ¿qué hago para comunicar el Evangelio si yo me muero antes de que él pueda comprender?
pues le escribí unas cartas acerca del reino, y quién es el rey, y qué hace este rey, y quiénes son sus padres en la mente de Dios, y cómo debemos interactuar. Digo, le decía a María que a veces lo escribí para Alonso y para Frida, en vez que para el niño, pero algo, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer en la vida de cada uno de ustedes? Que esto sea una prioridad, no algo que hago como reaccionando a las circunstancias que estoy viviendo, algo que estoy premeditando constantemente para el día a día de mi familia. Tenemos, y ya estoy hablando de mi vida, pero tenemos, creo que 2 años y medio, 3 años estudiando una vez a la semana. Y el Señor ha sido fiel con nosotros, de verdad, el Señor ha sido fiel. No es un foro formal, es un foro pues semi formal porque tenemos un horario, tenemos un día, ¿verdad? Pero en el que platicamos, en el que tratamos de comprender lo que Dios está tratando de decir en un pasaje de la Biblia, ¿no? Y cómo alrededor de eso tenemos responsabilidades, cómo alrededor de eso Dios obra en la vida de las personas. ¿Qué estamos haciendo? Usted, no le voy a preguntar personalmente, pero ¿qué está haciendo usted? ¿Verdad? En su casa, en el día a día. Para que su niño al verlo, mira mi papá, o ay, mira mi mamá, ya puso ya puso su predicación otra vez ahí, ¿verdad? A las 6 de la mañana, a las 5:30. Sí, a veces me regañan. A las 5:30, ¿cómo que a las 5:30? Pues ahora me levanto. A las 5:30 puse la predicación a todo volumen. ¿Qué está haciendo, hermano? Sí, pastor. Ya perdóneme porque ya digo, mi tema ya se me fue, pero... Estoy completamente de acuerdo contigo en que tenemos que planearlo, o sea, tenemos que tener estructuras. Y o sea, no voy a rebatir nada de eso, así debe ser. Pero también, y yo creo que a lo mejor no era esa tu intención, nomás que hiciste un comentario como diciendo que lo improvisado no tiene mucho valor, pero yo creo que en realidad te referías a otra cosa. A veces uno entiende otra cosa que la otra persona en realidad no quiso comunicar. Lo que quiero decir es que a veces en situaciones improvisadas también, ¿no? Sí. Porque va a haber muchas situaciones que no esperas, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, se me viene a mí en la mente, quién sabe cuántas veces, pero una de esas veces íbamos a Puerto Peñasco y nos orillamos por algún motivo, allá pasando el Golfo de Santa Clara, y es una zona de muchos arenales. Y el carro se quedó embancado. Y ya no podíamos regresar a la carretera. Claro. Y Rocío empieza ¿te acuerdas, David? Y Rocío empieza a decirles a Martín y a David, vamos a orar para que Dios, ¿verdad?, nos mande ayuda. Claro. Y no pasaron ni 10 minutos. Estábamos orando y llega una persona y con un cable nos jala, ¿verdad? Y pues yo me acuerdo que la reacción de Martín y David fue, wow. Claro. ¿Verdad? Y, o sea, es algo improvisado, ¿no? Y así como eso, pues podríamos platicar muchas con familia y todos aquí también, ¿verdad? Sí. Cosas en las que Dios nos ha rescatado. Ahora sí que literalmente, ¿no? Él es el que rescata del hoyo tu vida, ¿no? Entonces, entonces hay cosas, debe haber una planeación. El punto de la planeación es esa, que si no lo hacemos intencional, ¿verdad? Pues a veces no lo hacemos. Sí. No estoy completamente de acuerdo porque hablábamos de que pues cuando te levantes, cuando te comas, cuando te vayas a acostar, en todas circunstancias de la vida, está ahí el Señor obrando. ¿Alguna pregunta? ¿Algún otro comentario? Sí, hermana. A mí siempre me causa un poquito de conflicto ese tema, no hablarlo, ¿no? Pero algo que yo recuerdo leí un libro, no lo terminé, pero hablaba de cómo Dios nos ponía límites, aún al pueblo de Israel, porque cambió su relación con Israel cuando subieron al monte, ahí fue cuando cambió Dios su relación con ellos. En cuanto a la familia, yo no tengo hijos, tengo sobrinos. Sí.
mayoría de las veces, no puedo generalizar, pero un buen porcentaje es natural, una etapa como de rebeldía. Ujú. La evidencia que yo he visto en diferentes familias es que el hijo en algún momento interioriza cualquiera que sea su conflicto, porque tenemos conflictos con nuestros padres. Sí. Yo me crié como católica. Ujú. Yo era la hija, yo sigo siendo, ¿no? Hasta cierto punto, la hija obediente, la que yo le decía a mis hermanos, yo la viví, yo la viví. Entonces no todas las personas somos como Vivi, de que Ujú. respetamos la regla, las autoridades. Mario. Pero sí la importancia de que ese hijo que está en esa etapa sepa, yo puedo rezar, yo voy a terminar de eso. Pero, que debe dar siempre una consecuencia a un acto. Pero que el hijo siempre sepa que a casa puede regresar, porque esa era la diferencia que yo veía en los hijos que restauraron sus relaciones con sus papás y que pueden tomar 1 año, 2 años o décadas. Sí. Pero uno como hijo sabe, cuando uno ya trae cualquier ira, cualquier conflicto que uno puede tener, porque aun cuando yo fui hija de casa y estaba siempre con mamá, aún yo siendo mi adolescencia tenía conflictos con mi mamá, con papás muy pocos, pero hay un momento donde uno piensa en Dios. Dios siempre nos pone consecuencias a nuestros actos, pero sé que siempre está Dios ahí para, aunque se abre la puerta, bienvenido eres tú. Lo digo porque también a mí me llama mucho la atención en el trabajo. Ujú. Los hijos, las personas con las que me costó más trabajar porque había conflictos laborales, eran las personas que tenían conflicto con la autoridad. Entonces, es curioso. Entonces, yo no sigo, quizás no haya mucho la idea, pero era, Dios nos pone límites en todos. Nos ponía como consecuencia, inclusive que es una búsqueda rápida. Siempre, que es como, hey, mijito, reacciona, ese no es el camino. Sí. ¿Por qué? Porque al final Dios siempre quiere una restauración. Entonces son como no sé, como 2 varas, no sé cómo explicar esa parte. Sí, estuvimos hablando de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y eso sería a lo mejor los límites que usted está comentando, estatutos, los principios bíblicos en los que debemos vivir. Y claro, al decirle hermano que en el Antiguo Testamento, si el hijo pues era desobediente, pues, se podría en peligro su vida, ¿verdad? Entonces sí hay límites, sí hay consecuencias. En nuestra actualidad, después de tener revelación plena de la gracia de Dios en Jesucristo, entendemos que esas consecuencias han sido cubiertas, ¿verdad? O sea, nuestros pecados han sido cubiertos por el Señor Jesucristo y por su cruz y por su sangre. Entonces, en nuestra perspectiva como padres, eso debe estar incluido, ¿cierto? Sí, los límites, sí, las consecuencias de la ley de Dios, pero también la gracia que viene en el Evangelio. Sí, Mario. Hay una entrevista entre Paul Washer y otro teólogo actual en la que están platicando sobre un libro, el libro que escribió uno de ellos sobre la familia, sobre el matrimonio y como cuestiones más prácticas. Y Paul Washer pone un ejemplo en algo que en mí me hizo mucho ruido, porque en el buen sentido, porque él hablaba de cómo le enseña a sus hijos pues todas las perfecciones que tiene Dios, pues que es lo que tenemos que nosotros replicar en nuestras vidas. Claro. Entonces que Paul Washer en una situación, creo que era con una de sus hijas, él se impacienta con ella y reacciona de una manera que después pues, él entiende que no fue correcto esa manera de reaccionar. Entonces, no recuerdo bien cómo inició, pero creo que él se acerca a la hija y le pide disculpas porque fue impaciente con ella. Y que en ese momento la hija es la que le dice, sí, o sea, tienes razón, sí fuiste impaciente conmigo, pero gracias por pedirme disculpas. Entonces él dice que en ese momento de la situación es donde él como entiende muchas cosas de cómo tiene que ser el ejemplo que tenemos que darle en este caso a su hija, ¿no? Yo no tengo hijos, pero a mis hermanos, a mamá, papá. Entonces hay situaciones, creo yo, en las que el Señor pone en nuestras vidas tan sencillas como esas, el ser impaciente con las personas, en las que Él quiere o permite esa situación para que nosotros entendamos pues qué necesidad tenemos hasta en las menores situaciones de nuestra vida de voltearlo a ver a Él y de buscar su ejemplo y aplicarlo en nuestras vidas.
O sea, así como la paciencia puede ser muchas otras situaciones, ¿no? Entonces, también quería aprovechar, usted lo ha dicho, ¿no? Pero esto que mencionó de de las clases de todas las semanas, pues invitarlos, no es algo que nada más es entre nosotros, sino que está abierto a todos para que pues tengamos ese espacio adicional de nada más los domingos para aprender más de Dios y cómo aplicarlo a nuestras vidas. Así es, está abierta la invitación. Ya para terminar, bueno, ¿alguien más? ¿Algún comentario? Ya se nos acabó el tiempo. Solo para terminar, no sé si en el futuro nos toque tocar otra vez estos temas, pero este es un texto del Antiguo Testamento. Y en ese contexto, pues es la explicación que estuvimos dando. Tenemos que llevar todo eso ahora a la actualidad después de la cruz, ¿verdad? Sería como la parte que tenemos que entender. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento que hablan de mandamientos, hablan de castigo, hablan de situaciones de este tipo, que siguen aplicando como principios bíblicos a nuestra vida, claro que aplican, pero tenemos que aprender a verlos a través de la luz del Evangelio, ¿verdad? De la luz de Cristo, de la luz de la gracia. Entonces, tendremos que en su momento tomar esos principios del Antiguo Testamento y ahora verlos en la luz de la cruz, en la luz de la gracia, en la luz de Cristo Jesús. Sería como que para poder complementar nuestro conocimiento del Antiguo Testamento. Sí, no sé por qué lo que dice mi papá sobre lo que menciona mi papá sobre cómo puede haber momentos improvisados de enseñanza sobre Dios, como que me está haciendo eco en la cabeza hasta que ya recordé algo que quería decir la semana pasada. Ok. Que hay un versículo, no era la semana pasada, era, bueno, la última vez que dieron sobre ese tema, y están mencionando, haciendo mucho como énfasis, como que, ok, ¿cómo podemos mostrar esto ya como en la práctica con nuestros hijos? Y yo había hecho un comentario, pero quería decir algo y ahora me acordé por esto que dice mi papá, y es que hay un versículo en Proverbios, no recuerdo qué capítulo, creo que es el 3, pero que dice, reconoce al Señor en todos sus caminos y Él enderezará tus sendas. Y yo creo que algo tan sencillo como el simple hecho de que los padres asocien como toda nuestra vida con Dios, eso inculcan al niño como que, wow, o sea, Dios en serio es algo bien relevante en nuestras vidas. O sea, no es como un mero accesorio. Algo que agrega, no sí. Es como, exactamente, no es como una subrutina, es como esa cosa que permea absolutamente toda mi existencia. Y no me refiero a como esas familias, porque eso está mal, a como esas familias de que en absolutamente todo lo que hacen tienen que meter a Dios, como insertar a Dios a la fuerza, porque como dice mi abuelita, terminan vacunando a sus hijos en contra de Dios, no porque tengan un problema con Dios, sino porque están dale, metiendo a Dios en todo, en cosas que hasta se siente como antinatural de que estás hablando. No me refiero a ese tipo de insistencia como obsesiva, de que si no hablo de Dios en este momento estoy pecando o algo así, no, sino que me refiero al hecho como de que, ok, estamos pasando por una circunstancia o una necesidad o un momento de paz, hay que dar gracias a Dios. Sí. Hay que juntarnos, hay que leer la Biblia un momento, hay que todo esto. Entonces eso le muestra al niño, y al menos hablándolo a mí, hablando por mí mismo, eso a mí, o sea, siempre me dio como esta noción de que Dios era como un miembro de la familia. O sea, no como, estaba hablando el otro día con una amiga que fue católica toda su vida, y decía que la forma en la que los católicos ven a Dios es como que, hay que reverenciar a Dios, pero desde el asiento. O sea, no puedes tener una relación personal con Dios, o sea, como ya acercarte al púlpito, eso es muy santo, como que, no, o sea, que mis padres hayan hecho esto y hayan vuelto a Dios algo cotidiano, digamos,
a mí me causó como una noción de Dios como un miembro de mi familia, o sea, como que, wow, Dios está ahí, o sea, Dios es como alguien accesible, digamos. Dios no es como esta fuerza de la naturaleza impersonal, como ven los deístas a Dios, no, sino que Dios es este ser que se preocupa hasta de las cosas más cotidianas. Y va a sonarles gracioso a todos ustedes, pero personalmente hablando, una de las mayores pruebas que yo tengo de que Dios existe fue una vez que yo le dije a mi papá, ay, pa, ¿cómo tengo ganas de una bolsa de pistaches de esta marca específica que comprabas en el Costco? Y mi papá fue a Estados Unidos y a un estudio bíblico y una hermana le regaló la exacta bolsa de pistaches, la misma marca del Costco que yo quería. Y regresa a la casa con la bolsa de pistaches y yo como que, wow, o sea, Dios escuchó que quería esta bolsa de pistaches, ¿sabes? Sí, claro. Y eso pues hace eco, o sea, algo tan cotidiano, tan trivial, tan ameno como una bolsa de pistaches. Sí, a veces queremos como que separar lo santo de lo cotidiano, a lo sacro de lo que no sacro. Pero no, Dios está en todos lados y en todas las circunstancias y en todos los momentos de nuestras vidas. Creamos eso y vivamos de esta manera, ¿verdad? Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios por esta serie de enseñanza. Que el Señor pues use su palabra y cada uno de nuestros corazones para su gloria. Señor, te damos gracias por tanta bendición, Señor, que recibimos, por tantas enseñanza, palabras, Señor, que hemos recibido de tu palabra. Permite que ahora podamos vivirla, Señor, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, que podamos ser ejemplo a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, Señor, a nuestros bisnietos, si corresponde. Que sea, Señor, cada momento un momento para gloria tuya, un momento, Señor, en el que podamos, no un discurso, no una predicación, pero comentar, hablar, Señor, acerca de tu grandeza, acerca de tu belleza, Señor, en todo lo que hacemos. Gracias, Señor, por esta iglesia, por cada uno de los hermanos y hermanas, Señor, que con disposición están aquí para aprender y para poner esto en práctica. Que tu Espíritu Santo sea sobre ellos para que tu nombre sea glorificado en todas las circunstancias. Te doy gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.